Bueno, siempre es un gusto tener a Fabiola Vergara con nosotros, jefa institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, porque cada vez que viene trae buenas noticias. Y eso es muy agradable en este programa. Fabiola, ¿cómo te va? Bienvenida al programa. Hola Carlos, buenos días. Muchas gracias por este espacio. En esta ocasión para conversar sobre fotografías. Cuéntame. Que es otro tipo de material que resguarda también la Biblioteca Nacional del Perú. La colección de Curret, del archivo fotográfico de Curret, de las placas de vidrio. Que es el gran fotógrafo de inicios del siglo XX, ¿no es cierto? Así es. De fines del siglo XIX y de inicios del siglo XX. Esta colección de más de 50.000 placas de vidrio fueron adquiridas por la Biblioteca Nacional hace ya varios años, en la década del 80. Se viene trabajando muchísimo por la conservación, la digitalización, la puesta en valor. Y cuando yo inicio funciones a cargo de la Biblioteca Nacional, lo primero que hice, la primera acción que hice para la protección del material de la biblioteca fue postular más de 30.000 placas de vidrio de Curret al registro Memoria del Mundo de la UNESCO. Explícanos y acaban por qué de ser declaradas... la UNESCO reconoce este archivo. Reconoce este archivo como Memoria del Mundo. ¡Qué maravilla! Entonces, ¿qué significa esto? Que nuestro patrimonio documental nacional es ahora un patrimonio de la humanidad. Maravilloso. Es un patrimonio que debe conservarse, que es valioso, que es reconocido como algo muy importante para el mundo, no solamente para Perú. Seguro, pero doble responsabilidad, la interna de cuidar el archivo y la internacional de mirarlo con detalle, ¿no es cierto? Por supuesto, así es, y de garantizar, y es importantísimo que estas colecciones estén a cargo de instituciones públicas, en este caso la Biblioteca Nacional del Perú, porque es la forma en que se garantiza el acceso irrestricto de este patrimonio para la investigación, para la formación de identidad también personal, social. Para la conservación en el tiempo de este material. Por supuesto, para las generaciones futuras. Totalmente. ¿No? Cuéntame un poquito la historia de este archivo. ¿Cómo llegó a la Biblioteca Nacional? ¿Cómo se le ocurrió al director de ese entonces ver que esto había que cuidarlo? Bueno, primero es importante hablar del archivo. Este archivo fotográfico es del estudio fotográfico más longevo en funciones en Perú, ¿no? Que funcionó desde 1830 más o menos, desde 1860, perdón, hasta 1930. Entonces, por este lente pasaron muchísimas personas, muchísimas familias y muchísimos hechos históricos. Esa colección tiene, por ejemplo, fotografías de las novias de luto en la época de la Guerra del Pacífico. Por ejemplo. Hay unas fotografías muy impactantes post-mortem de los niños, de algo que sucedía. Tiene fotografías del ferrocarril. Esas fotos son terribles, se ven los pequeñitos esos atados. También. No, pero claro, era la tradición de aquella época. Exacto, ¿no? Y luego también refleja familias que han venido de otros países, o sea, de Francia, de Alemania, de China, de Italia. Los fotografiaba, claro. Los fotografiaba en su estudio, ¿no? Y luego de que, bueno, termina, digamos, el funciones y lo asume otro grupo que es los hermanos Dubrel, que continúan además con el sello Curret. De acuerdo. ¿No? Entonces es este estudio que tiene un montón de fotografías y en la década del 80, Franklin Pease Imagínate. dice, este estudio, ¿no? este archivo, perdón, es importantísimo que esté a cargo de la Biblioteca Nacional para conservarlo, para garantizar su acceso y su protección. Entonces, inicia las gestiones, el siguiente director lo adquiere y desde ahí se ha mantenido en muy buen estado de conservación. ¿Se lo compran a quién? ¿A los herederos de Curret? Sí, ellos tenían el... Sí, a las personas que tenían a cargo, eran dueños, digamos, de este archivo, ¿no? Entonces, desde allí ya en la Biblioteca Nacional hay especialistas e investigadores externos que vienen años trabajando a partir de este archivo fotográfico, ¿no? Dentro de los especialistas de la Biblioteca Nacional hay bibliotecólogos, conservadores, digitalizadores, fotógrafos, en fin, que vienen trabajando en la conservación. Este material para toda la ciudadanía está accesible en la plataforma BNP Digital. Los invitamos a que puedan conocer y revisar este archivo fotográfico. ¿Todas las imágenes ya están digitalizadas? Sí, ya hay, prácticamente todas están digitalizadas y ahora estamos trabajando un proyecto para mejorar esta plataforma, mejorar el detalle de la descripción. Buenísimo. Y lo vamos a lanzar en enero del próximo año, pero en julio de este año vamos a inaugurar una exposición fotográfica en la sede de San Borja de este material de Curret. Entonces, a lo que voy es que es una construcción
de años, ¿no? Para que Supuesto. llegue a esta puesta en valor y este reconocimiento internacional. Y eso es lo que genera... Es un orgullo para la biblioteca, por supuesto, pero es lo que pueden generar las instituciones públicas. Totalmente. Ahora, ¿por qué? Y esta es una pregunta de pronto un poco técnica que tiene que ver con la fotografía de esa época. ¿Por qué hablas de vidrios? Es que era una técnica distinta, ¿no? Y los negativos en esa época no eran pues como nosotros lo hemos conocido, o peor ahora que es la fotografía digital. Eso te iba a decir. No era celuloide. Son placas de vidrio de distintos tamaños donde están los negativos. Y la Biblioteca Nacional, con una técnica con tecnología, con cámaras especializadas de tecnología, han pasado esos negativos a positivos. Y eso es lo que ustedes pueden ver ahora, porque claro, si es que uno agarra las placas de vidrio, lo que ve son negativos. No, claro. Pero pueden ver las placas de vidrio y todo este proceso. Hemos hecho un reel muy interesante en Instagram, así que también a las personas que estén interesadas pueden entrar al Instagram de la Biblioteca Nacional para ver de qué estamos hablando. El proceso de los profesionales de la biblioteca. Así es. Que, claro. Además deben ser hojas de vidrio muy delgaditas, muy delicadas. Son muy delicadas. Nosotros los tenemos en un espacio apropiado y protegidos con una serie de elementos de conservación. ¿No se borró nunca la imagen, Fabiola? Se va deteriorando, es realmente material muy frágil, ¿no? Y por eso es que tenemos que tener un proceso de conservación. Guardadito. Es más, de hecho, lo que llega a la Biblioteca Nacional ya es una parte muy importante, ¿no? Muy importante, muy significativa, pero no lo es todo, ¿no? Pregunta tonta de la mañana. ¿Cuánto costará hoy si quisiera alguien vender una colección como esta? ¿De cuánto dinero hablaríamos? Lo que pasa, bueno, para empezar, todo material que nosotros declaramos Patrimonio Cultural de la Nación tiene que pasar por un proceso de tasación. Entonces, ese material está valorizado. Sinceramente, no sé cuál es el costo, pero lo que representa es un valor más allá del incalculable, dinero. Claro, ¿no? De acuerdo. Nos posiciona también a Perú. Así es. A vista del mundo, así es. A lo que fue nuestra historia, y también nos ayuda a entender nuestro presente y también proyectar el futuro, ¿no? Y uno puede ver en ese arco de tiempo en el que trabajó tanto el estudio Curret los cambios sociales que ocurrieron en el país. Así es, y que también tuvimos, se retrata por ejemplo la época del guano, la época del tranvía, los cambios tecnológicos, la guerra del Pacífico, como mencionaba. Eso estaba pensando. Entonces, el paso también del Perú a la modernidad, ¿no? Y esta fusión que hemos recibido como país de las migraciones. Entonces, también nos ayuda a volver a mirar el tema migratorio que ha sido constante, ¿no? En nuestro país y en todo el mundo. Y dime una cosa, Fabiola, la Biblioteca Nacional tiene un fondo editorial que permitiría en el tiempo poder hacer de este archivo libros presentes. Los libros de fotografía son libros maravillosos, además, ¿no? Sí, de hecho, ya hemos sacado, a lo largo de este tiempo, hemos editado varios libros. El último que hemos publicado es un libro sobre modas del siglo XIX a partir de las fotografías de Curret, moda femenina y masculina. ¡Qué bonito! Y sí, en realidad es un archivo que invita a la investigación, ¿no? Es lo que nosotros queremos, y como les decía, está allí el material para investigadores, pero también para la ciudadanía en general. Eso pienso yo. Sí, hay personas, te cuento una anécdota, un amigo encontró en ese archivo la foto de su bisabuela. No te creo. Y entonces me decía, aquí está la foto de mi bisabuela. Y dicho sea de paso también, durante muchos años se digitalizaron y se pusieron una especie de sello de agua que dice Biblioteca Nacional del Perú. Eso no está bien porque es material que es patrimonio del mundo, entonces ya estamos retirando también esos sellos, ya estamos permitiendo la descarga libre de estas fotografías en muy buena resolución, para que las personas de repente puedan encontrar fotos de su familia, ¿no? Reconstruir un poco su historia familiar. ¿Cuántas imágenes de Andrés Avelino Cáceres o de Pierola vienen del estudio Curret, Fabiola, y quizás están en ese archivo, por decir los nombres, también, por ejemplo, ¿no? Y no solamente retrata a las personas, sino que también empieza a retratar los sucesos. Sí, ¿no? Hace calle, ¿no? Y hay imágenes de calle, por supuesto. Sí, y entonces esto también empieza a distribuirse y a venderse en otros espacios, ya no solamente en el archivo Curret. Oye, ahí tienes un enganche con el fotoperiodismo también, ¿no es cierto? Sí, así es. Y también genera como ciertos estándares de calidad, ¿no? Todos querían hacer como Curret la fotografía, y luego ya se empieza a ampliar. Si bien el estudio estaba en Lima, en el centro de Lima, que justo conversábamos,
pero vienen del interior del país a fotografiarse también. Entonces también refleja... La fama de este fotógrafo trascendió Lima y las regiones venían... Así es, y de las regiones venían a fotografiarse con el estudio Curret, principalmente las familias. O sea, hay mucho archivo de las familias que querían inmortalizarse y también que querían, digamos, valorarse, ¿no? No conozco mucho la historia de Curret, pero debe haber hecho una fortuna con todo esto, ¿o no, Fabiola? ¿Cómo habrá sido, no? Sí, o sea, definitivamente era el top. Era el top de la época, por supuesto. Entonces sí, probablemente debe haber tenido unos ingresos muy importantes de la fotografía, pero también era un oficio que demandaba muchísimo gasto. O sea, el costo de las placas de vidrio, claro, y la cantidad de personal que tenía a su cargo, de operarios que tenían a su cargo, porque claro, no solamente era la fotografía, la placa de vidrio, bueno, los equipos, revela, entrega y tal, y luego conservar esas placas de vidrio, porque que hayan llegado a nuestros días, eso tiene que haber habido una preocupación, y una preocupación de Curret de resguardar estos negativos, ¿no? Estos negativos de... Quizá, no sé si con la visión de lo que ha pasado ahora, pero ciertamente hubo un trabajo de conservación y la conservación del patrimonio en general es bien costosa. De acuerdo, pero qué buena reflexión la que haces en general para invitar siempre a cuidar los archivos, aunque parezcan poco importantes en algún momento, uno no sabe qué puede suceder en el tiempo con ellos, ¿no? Así es, y muy probablemente muchas familias, muchas personas tienen archivos fotográficos en sus casas, ¿no? Había mucho en esa época el tema de las tarjetas de visita, por ejemplo, ¿no? Era algo que se acostumbraba. Entonces, valoren ese archivo que tienen, cuídenlo, pueden acudir a la Biblioteca Nacional del Perú, la ciudadanía en general, a preguntar sobre técnicas de conservación, qué puedo hacer con mi archivo personal o mi archivo familiar. Y allí, como les decía, trabajamos un equipo de especialistas de años que pueden también brindarles orientación. La demanda económica que para la Biblioteca Nacional del Perú significa guardar y cuidar estas colecciones, ¿qué tan grande es, Fabiola? De tu presupuesto sí es costoso, impacta, ¿no? Sí, por supuesto, y entonces ahora lo que nosotros estamos buscando es para el próximo año, porque ya se empiezan a trabajar los presupuestos del próximo año, es poder contar con mayor presupuesto para mejor estantería. Es importantísimo porque estamos hablando de placas de vidrio, sí, entonces señora, una estantería bien importante y el material de conservación. Pero lo tenemos bien custodiado, no se preocupen. Han habido temblores a lo largo de todos estos años. Lo tenemos muy bien guardado, pero es un trabajo constante de años. Es un hito, lo que ha pasado ahora es un hito. Es un hito, lo de UNESCO hay que resaltarlo. Así es muy importante. Sin embargo, este trabajo continúa y continuará. Y lo que nosotros buscamos es que esto esté accesible para la ciudadanía. Eso que estamos viendo, justamente. Ahí están las placas de vidrio, así es. Ahí están las placas de vidrio que están conservadas en papel libre de ácido, en cajas que nosotros mismos elaboramos y que están, como les decía, en una estantería adecuada que evita que este material, y además hay de distintos tamaños, que este material pueda resquebrajarse o romperse, ¿no? Buenísimo, muchísimas gracias Fabiola por haber estado con nosotros, gracias bueno, enhorabuena por esto, ¿no? Solamente quisiera, para terminar, dos cosas. La primera es nuevamente reiterar que visiten la BNP Digital, donde pueden acceder a ver las fotografías. Y lo segundo, nuevamente hago mucho énfasis en el trabajo de las instituciones públicas. Y hoy día es Día del Servidor Público. Y quiero felicitar a todos los servidores públicos de la Biblioteca Nacional y del sector cultura muy en especial, porque justamente su trabajo permite el acceso democrático del patrimonio para el disfrute de la ciudadanía y para el reconocimiento también internacional de nuestro país. Firmo, Fabiola. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por habernos acompañado. Y quienes quieran, además, conocer un poco más de Curret, en el Jirón de la Unión pueden encontrar una vieja casona, si no me equivoco, en estilo Art Nouveau, de la época, pues sí, inicios del siglo XX. Es un edificio maravilloso que si estuviese mejor tenido, cuidado y pintado sería una joya. Fabi, gracias por haber estado nuevamente. Muchas gracias.